Primero, lo primero. ¿Cómo? Primero, lo primero. Muy bien, en la Biblia hay principios. Y los principios son como lo que a una casa hacen los cimientos. Si sabes que cuando hacen una buena construcción, por ejemplo, ¿alguna vez has visto cómo hacen un edificio alto? Depende de qué tan alto quieren que sea el edificio, ponen los cimientos. En el 2005 andaba yo allá ¿sí fue 2005? Creo que sí. En el 2005 o 2007, ya ni me acuerdo, ya estoy viejo. Me fui a dar a Canadá unos meses y trabajaba yo en la construcción. Estaba flaco, fíjate, porque la construcción es bien pesada. Pero bueno, y me tocó trabajar en algunas construcciones de estas de edificios altos. Estaba yo en la ciudad de Vancouver y están tan profundos los cimientos que le hacen a los edificios esos altos que hacen varios pisos. Después hasta de estacionamiento los usan. Pero si tú andas allí te das cuenta de que es puro concreto, porque el concreto es como piedra, ¿no? Y entonces haz de cuenta que entierran piedra y sobre eso edifican y hacen edificios de 40, 45 pisos, pero soportan por los cimientos. Y en esta mañana yo te quiero hablar de un tema que es esto, un principio, un cimiento de la vida en Cristo. Y este cimiento es el fundamento sobre el cual Dios quiere edificar tu vida para bendición. ¿Quién quiere una vida bendecida? Levánteme la mano alto. ¿Quién quiere una vida bendecida? Levante la mano, no la baje, no se avergüence del Evangelio. ¿Quién quiere una vida bendecida? Bueno, para tener una vida bendecida, Dios establece en su palabra principios. Y hoy vamos a ver el principio de lo primero. ¿De qué? De lo primero. Hasta parece muy ad hoc la palabra, porque estamos en el primer domingo del año y con esa intención de guardar esta palabra. Y bueno, te voy a decir unos datos de la Biblia que a mí me sorprendieron. Escúchalos, porque están sorprendentes. Fíjate, hay como 500 versículos en la Biblia que hablan de orar. 500 veces es mucho o poco que Dios hable de orar en la Biblia, como 500 veces más, pero por ahí. Un poco menos de 500 veces en la Biblia habla de fe. ¿Y qué crees? Hay más de 2000 versículos que hablan de esto. ¿Cuál es este simbolito? Fíjate, 500 de orar, un poco menos de 500 de fe y más de 2000 de esto. Y de lo que tiene que ver con posesiones. ¿Por qué crees que sea tan tremendo este dato de la Biblia? Que habla tanto más que de otras cosas que tú y yo pensamos que son muy buenas y que sabemos que son muy buenas. ¿Por qué crees que hable tanto del tema del dinero? Otro dato dice que Jesús habló de dinero en 16 de 38 parábolas que compartió. ¿Saben cuáles son las parábolas, verdad? Por ejemplo, la parábola de... Aquí te quiero, no te distraigas, porque esta palabra que te voy a compartir, que te estoy compartiendo, es para que entremos en una dimensión distinta de vida cristiana. En 16 de 38 parábolas, Jesús toca el tema del dinero.
Entonces quedaría muy claro saber que a Dios le importa mucho ese tema en su palabra. Hasta lo aborda más que otras cosas que ya te dije, ¿verdad? ¿Hubieras pensado esto antes de estos datos que te di? ¿Verdad que no? Ahora, no levantes tu mano. ¿Quién necesita bendición en sus finanzas? No levantes la mano. Esta plática es para ti. Pero ¿por qué crees que Dios habla tanto del dinero? Porque Dios necesita que tú y yo aprendamos a ver y entender el dinero y manejarlo como Él lo muestra en su palabra. Y además, escucha con atención, el dinero es una prueba que Dios nos pone. ¿A quién le duele dar dinero? No levante la mano, ya sé que te está doliendo, todavía ni empezamos. Pero ¿a quién le duele dar dinero? A todo mundo nos duele, ¿por qué? Porque es el trabajo. Y además, porque no hay mucho, ¿sí o no? Entonces, hablar de dinero es un tema con el cual Dios nos prueba. Hablarme de dinero es un tema con el que Dios me quiere probar. ¿A quién se le prueba? A los estudiantes, ¿sí o no? A ver si qué. Y hasta dicen, tienen el suficiente ¿qué? Aprovechamiento, y por eso debe de ser promovido al siguiente año. Pero dice, ¿verdad? Tengo el suficiente aprovechamiento. Entonces, Dios va a usar el dinero para probarnos. Y decía yo que el principio es el principio de primero, lo primero, pero la Biblia le llama el principio de los primeros frutos o el principio del diezmo. Así lo llama la Biblia. El principio ya sea de los primeros frutos o del diezmo. Antes de que cierres tus oídos por miedo, acompáñame a leer Éxodo 13, versículo 2. Éxodo 13, versículo 2. Vamos allá. Éxodo 13, 2. Está fácil la cita, así es de que lleguemos a Éxodo 13, versículo 2, y dice así, yo creo ya estás allí. Dice, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. ¿De quiénes dice? ¿Qué dice? Mío es. ¿Quién está hablando? Y dice, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. ¿De quién es? Esta aseveración dice que aparece 16 veces en la Biblia. O sea que es cierto, ¿no? Es como cuando Dios dice algo muchas veces. Bueno, aquí ya está documentado que lo dice 16 veces. ¿Qué es el primogénito? El primero. Necesitamos comprender algo. Necesitamos comprender que la Biblia dice que el primogénito se consagra
en sacrificio o se redime. Es decir, el primer fruto o se da o se redime. ¿Qué es redimir? Rescatar. ¿Y cómo se rescata algo? Pagando por eso. Tú y yo somos el fruto de la redención. ¿Quién pagó por ti y por mí? Jesús. Y vamos a ver en la Biblia que en toda la Biblia está este principio. Dice aquí que si tenía la persona animales, tú sabes que la Biblia habla de animales puros e impuros, ¿verdad? Por ejemplo, los que tienen la pezuña cortada, pero que no rumian, como por ejemplo el puerco. Y habla de animales puros e impuros. Y dice que si era un animal impuro, tenías que redimirlo con un animal puro, perfecto. ¿Cuál era un animal puro? Por excelencia, pues el cordero. Sí. Entonces, es importante comprender varias cosas de este tema. Además de lo primero, la persona, el dueño de una, por ejemplo, de una borrega, que es un animal puro, el dueño de una borrega entregaba el primer cordero. ¿Eso qué significa? Que la gente tenía que aprender a tener confianza en que la borrega no iba a dar nomás un borrego, pero tenía que dar el primero. ¿Sí me va siguiendo? Por eso el fruto es el principio es de los primeros. Porque tú y yo estamos llamados a entregarle a Dios lo que Él dijo que es ¿qué? Suyo, pero al principio. No cuando ya te cayó tu quincena y dijiste tengo que pagar esto y empiezas a hacer el pagadero y ya de lo que te sobra dices lo de Dios, porque ya lo das de lo que quedó. Pero el principio de fe es dar lo primero. ¿Sí me va siguiendo? Entonces, el diezmo es de Dios. Y si tú te preguntas, ¿por qué no me rinde mi dinero? ¿Por qué crees? Porque no está redimido. ¿Qué es lo que no está redimido? ¿Está en qué? En maldición. Entonces, si tú cada semana dices, no me alcanza el dinero, ¿por qué? Porque no redimiste tu dinero. ¿Sí me va siguiendo? Ahora, no solo es el dinero, pero el dinero, como vimos al principio, se habla mucho más en la Biblia que de fe y de oración. ¿Por qué crees? Porque es muy fácil. Hasta los mexicanos tenemos un dicho que dice de lengua que. Entonces cuando oras, ¿qué haces? Te echas tus taquitos de lengua. Pero hacerlo, ahí ya da miedo, ¿verdad? Y dices, es que no me va a alcanzar. ¿Por qué? Porque tú y yo pensamos que somos más inteligentes que el que tiene el poder sobre todo. Y entonces oramos mucho, lloramos mucho, cantamos mucho, pero hacemos poco. Por eso la Biblia habla del dinero. Yo les he dicho recientemente, escuché a un amigo, me dijo, yo había escuchado siempre, decía, no, el dinero es espiritual. Yo decía, ¿cómo que el dinero es espiritual? Pero un día alguien dijo, es que el dinero te da poder. ¿Y cómo te sientes cuando traes tanto dinero en la bolsa? ¿Cómo? Poderosito, ¿verdad? Sientes que tú mueves el mundo. Y si no traes dinero en la bolsa, ¿cómo te sientes? Como un calcetín mugroso, ¿verdad?
Porque tu fe no está puesta en Dios. ¿En quién está puesta? Aguas. Aguas, porque la palabra dice que en los postreros tiempos el enemigo va a atrapar al mundo a través del poder de adquirir cosas. Pero los hijos de Dios debemos de aprender ahorita, antes de llegar a ese momento. Tú y yo necesitamos aprender que no dependemos del dinero. ¿Por qué? Ahorita vamos a ir avanzando. Pero es importante que tú tengas este principio, porque ya te dije, un principio de Dios es una palabra dada por Él, que como es un principio, Él está forzado, así, obligado a hacer que se cumpla. Número 2, si no vivimos de acuerdo a este principio que estamos haciendo, estamos teniendo dinero que está ¿qué? Maldito, no está redimido. Entonces, este año yo anhelo que aquí, en este lugar, que somos bien poquitos, empecemos a hacer una iglesia que empieza a aprender a vivir este principio, y no solo vas a ver tu dinero redimido, sino lo que entre a la iglesia va a ser suficiente para que, sin que pidamos a nadie, podamos comprar una propiedad para la iglesia. ¿Cómo la ves? Que ya no llegues a un lugar en el que tenemos que pagar una renta, sino que llegues a un lugar en el que sea del Señor, pero pues tú y yo somos ¿qué? Sus hijos. Es como llegar a la casa de tu papá. Y este año yo anhelo ver que la congregación empieza a crecer, y también que tus amigos y tus conocidos te digan: ¿cómo le estás haciendo, hijín? ¿Andas de maleante o qué? ¿Por qué traes dinero? ¿Por qué no te está faltando ya el dinero? Y que tú le digas: no, pues tengo un secretito por ahí, que igual te lo comparto, nomás que te portes bien. Le compartes tu testimonio y le digas: empecé a obedecer un principio que está en la Biblia, que Dios dice que Él es dueño de lo primero. Vamos a leer Génesis capítulo 4, del versículo 3 al 5. Génesis 4, del 3 al 5. El enemigo se ha encargado de quererle robar a la iglesia. Por eso hay quienes dicen que, por ejemplo, ahorita ya no es tiempo de diezmar. Tú te vas a encontrar allá en YouTube, si te metes, si te gusta el chisme cristiano y te metes a buscar, hay predicadores que están diciendo que ya no es tiempo de diezmar. Ahorita los vamos a agarrar. Pero también este pasaje que vamos a leer, porque ellos dicen, ellos alegan que eso se hacía en el tiempo de la... Ponte atento, en el tiempo de la ley de Moisés. Y como la iglesia dice, ya no estamos bajo la ley, bajo la gracia, entonces muchos predicadores viven diciendo que no se debe diezmar. Pero lo que te voy a mostrar ahorita, y te lo voy a mostrar más adelante, te das cuenta de que es un principio que no está sujeto al tiempo de la ley. Leamos por favor donde te dije, Génesis 4, 3 y 5 dice: y aconteció desde el 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos
de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué está diciendo aquí? Caín ni siquiera trajo de lo que Dios pidió. Dios se refirió a los animales. Y Caín que le trae un cóctel de frutas a Dios. Y dice que le trajo una ofrenda. Como quien dice, su tierra ya había dado y se le hizo bueno, pues ya que había, pues también le va a dar tantito al Señor. Pero dice muy claramente que Abel fue y agarró los primogénitos, los más gordos. Y eso fue lo que ofreció. ¿Y qué dice? Que Dios miró con agrado a Abel, pero la ofrenda de Caín no le agradó. ¿Sí lo ves? Ahora, quiero que te quede claro que este pasaje de la Biblia está sucediendo muchos años antes de Moisés, quien fue a través de quien Dios envió la ley. Para que cuando alguien te diga que este principio es de la ley, le digas, ni. Este es un principio eterno. No es un principio de la ley, es un principio eterno. Y como principio eterno, Dios enseña que es la manera de recibir su bendición en lo que yo tengo y que lo que tengo esté redimido. ¿Qué dijimos que es redimido? Comprado, pagado o rescatado. ¿De quién es rescatada mi bendición? Del enemigo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, mi dinero, inicio de quincena, necesito usar fe, porque veo ahí el dinero y digo, debo esto, tengo que dar esto aquí, tengo que dar esto aquí, pero debo de empezar a decir, aquí está el dinero, y si son 10 pesos, el primer peso que aparto es el de Dios. No porque la iglesia o los pastores o la gente que aquí sirve necesita tu dinero. No, sino para que tú veas el rescate de Dios sobre todas tus posesiones y que empieces a dar testimonio de que tu dinero milagrosamente rinde y sobra. Ese es el plan de Dios. Pero como no hemos practicado este principio, hacemos lo que Caín. Decimos, pues voy a dar esto, pero no es lo que Dios dice. Y ahí dice muy claro cómo miró Dios cada una de las expresiones. No te lo estoy diciendo de mi boca, te lo estoy leyendo en la palabra y te estoy mostrando cómo Dios vio cada una de las diferentes acciones. Por eso recalco, hay más de 2000 versículos en la Biblia que hablan del dar, del desprenderse del dinero, y poquito más de 500 que hablan de la oración. ¿Por qué? Porque a los cristianos nos gusta comernos nuestros taquitos de lengua. Pero hay una grande diferencia entre la gente que empieza a hacer y los que viven diciendo. Cuando la gente empieza a hacer, se pasa del otro lado. Se pasa del otro lado. En África, no sé si tú has visto algún programa de esos de documentales, los animales estos que se llaman ñus
hacen migraciones por millones, dicen, y se van al lugar a donde está el mejor pasto. Pero para irse para allá necesitan a veces pasar por los ríos donde están los cocodrilos. Y si alguna vez has visto un documental de estos, te vas a dar cuenta que llegan los millones y están parados en la orilla. Y siguen llegando atrás, pero unos están allí en la orilla. Hasta que de repente uno dice, pues ya le voy a dar mi modo. Y le empieza a dar. Y empieza ahí un corredero de animales. Unos se mueren en el río, pero los que pasan llegan a donde está el alimento que los va a sostener. Y muchas veces tú y yo como cristianos estamos nada más en la orilla y miramos, mira fulano, se ve que ya se anda metiendo con el Señor, ahora sí, a ver cómo le va. Yo aquí me quedo, aquí aguanto, me resisto, aquí estoy. ¿Por qué? Porque es una lucha. La vida cristiana es una lucha de fe. Pero si tú y yo no empezamos a dar pasos de fe, nunca vamos a ver nada. Y puede ser que nos quedemos en la orilla del río y ahí nos muramos del hambre, porque nunca determinamos, lo voy a hacer. Entonces yo quiero animarte este año a que tomes esa decisión. Y te voy a mostrar en la palabra cómo Dios hizo esto primero que nosotros. El Señor dice en Mateo 16:25, acompáñame para allá por favor. Mateo 16:25. Y aquí a este pasaje habla de la vida, porque en dar no todo es dinero. Mateo 16:25 dice así: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué está diciendo el versículo? Todo el que entregue la primicia va a recibir rescate. Todo el que se quede sin entregar la primicia va a perder lo que cree que tiene. ¿Ves el principio? ¿Está claro? Es dar, es entregar. Entonces tú y yo necesitamos. Dice Éxodo 13 del 12 al 13. Alguien que me lo busque, Éxodo 13 del 12 al 13. Éxodo 13, 12 y 13 dice así: mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás el primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo, ¿qué es esto?, le dirás: Jehová Dios nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Es decir, aquí vemos el ejemplo de Dios dando, y vamos ahorita a llegar allá. Pero dice que cuando tus hijos te pregunten, ¿por qué diezmas, papá? ¿Por qué das el diezmo? ¿Qué es eso? ¿Por qué das lo primero? ¿Por qué? Le vas a acordar: porque Dios me redimió a mí. Y este ejemplo de cuando Dios sacó a Israel de Egipto, dice que iba a pasarle en la noche el ángel de la muerte. Necesitas leer la palabra. Iba a pasar esa noche el ángel de la muerte y iba a matar a todos los primogénitos. ¿Por qué los iba a matar? Porque son de él. Pero ¿qué le dijo a Israel a sus hijos? Les dijo: mata un cordero, y con su sangre marca tu puerta. Y cuando el ángel vea la sangre en tu puerta,
va a pasar por alto de tu casa, no se va a meter a matar a tu primogénito. Ajá. ¿Qué dijo Juan el Bautista? A ver si te suena. Juan 1:29. Juan 1:29. ¿Ya estás allá? Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con ese hecho, Dios nos redimió a ti y a mí. Tú y yo estábamos en la maldición y además representábamos la inmundicia, como el animal inmundo que dice que si no lo sacrificas, ¿qué le vas a hacer? ¿Qué es la cerviz? Es esto. Y dice, si no lo sacrificas, lo matas, le vas a quebrar la cerviz. Un asno, yo me considero que era un asno antes de Cristo, yo no sé tú, pero éramos eso. Y Dios envió al Cordero para redimirnos. Entonces Dios también hizo un acto de primicia. ¿Por qué? Porque tú y yo ya nos habíamos arrepentido. ¿Y qué hizo Dios? Dios dio primero. Así como Él te dice a ti y a mí, da por fe al principio, ¿no? Cuando ya acabaste todos tus compromisos y dices, ay, si haga usted diezmo esta Señor. Sí, Dios no hizo eso. Dios dio al Cordero primero. Y henos ahora aquí, a ti y a mí, el fruto de esa redención. Por eso hay un pasaje en la Biblia, Romanos 5:8, que nos dice que esto se hizo por amor. El obedecer se hace por amor. Romanos 5:8 dice así: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, Dios dio la primicia antes de que tú y yo la recibiéramos, y ahora somos el fruto de esa primicia. Entonces, ¿qué sucede? Que tú y yo necesitamos saber que vas a obedecer, si tú lo quieres tomar para tu vida, este principio, pero lo vas a hacer por amor. Dice un pastor que me da risa, porque he escuchado varias predicaciones al respecto, y dice un pastor en una iglesia demasiado próspera en Estados Unidos, muy ricos están ahí, y dice que él honestamente en toda su niñez y su juventud nunca fue de dinero, siempre estaba luchando por estirar el dinero, porque aunque no lo creas, en Estados Unidos también hay clase baja. Y este pastor que comparte esto dice que toda su vida estuvo luchando porque el dinero le alcanzara, y cada quincena daba cheques posfechados. Ya ves que los gringos usan mucho el cheque, y un cheque posfechado, es decir, te pagan el 15 y como ya no tienes fondos, en tu cheque dices que se cobre el 16, para que ya el 16 ya te cayó tu quincena, y entonces cuando lo cobren, el cheque sí va a tener fondos. Y él dice que toda su vida vivió haciendo eso y ponía cheques posfechados. De hecho, este hombre es cristiano por culpa de su mujer, pero es un pastor tremendo. Y dice, cuando habla de este testimonio, dice, yo era un menso, un burro, era un animal. Dice más feo, pero bueno. Entonces dice que un día en la predicación, el que predicó estaba hablando como ahorita esto, de dar a Dios, y estaban él y su esposa. Dice, yo nunca daba nada en la iglesia, nada.
Y estaba el hombre diciendo que darle. Dice, yo estaba en mi lugar y me estaba cayendo regordo ese pastor. Dice, entonces nos fuimos. Y todavía para mí, yo pensando, no, ahora estuvo muy mala reunión, ¿no? Ahora no estuvo buena la predicación. Dice que él iba pensando esto y su esposa le dijo, qué bonita estuvo la predicación, me gustó mucho. Dice, yo dije, ¿qué te gustó? Si los quieren sablear, ¿no? Dice entonces, él se ve que quiere a su esposa, aunque no era cristiano, desde entonces se ve que la quería. Dice que a la otra semana su esposa le pidió dinero para dar en la iglesia. Y él a regañadientes le dio ahí un dinero y dice que llegaron a la iglesia y él no iba contento porque su esposa dio dinero. Pero dice que no dio el diezmo, escucha, dio dinero. Dice esa quincena, así de inmediato fue en su vida, esa quincena, cuando llegaron los días en los que yo empezaba a sospechar cheques, que veo que había dinero en mi cuenta, hasta dije, ¿se habrán equivocado alguien o qué? Entonces ya se dio cuenta de que cuando le cayó su nueva quincena, en el banco todavía tenía dinero. Dijo, ¿quién sabe qué pasó? Pero su esposa, ¿qué crees? Le seguía pidiendo. Dice que el día que él dio su primer diezmo en su vida, se sentía el hombre más santo de la tierra y en la alabanza, así como diciendo, ahora sí, compré el cielo, soy santo, porque fue la primera vez que él dio su diezmo. Cuando llega a este punto del testimonio, este hombre empieza a llorar y dice, ese pastor que una vez me hizo enojar y que hasta me cayó gordo, él no lo sabe, pero Dios lo usó para cambiar mi vida y la vida de mis hijos y la vida de los hijos de mis hijos para siempre. Y tal vez esta mañana tú estás aquí diciendo, ay, pues dar es un ejercicio de fe, amado. Y dar muchas veces representa mayor sacrificio que orar, o que levantar las manos, o que lanzar. No digo que no lo hagas, pero representa un mayor sacrificio, porque Dios sabe cómo te cuesta pensar en darlo primero. Si yo estoy para que me den, no para estar dando. Así pensamos. Y la pobreza nos hace gente amargada. Entonces, estoy enojado, como este hermano que da su testimonio. Eso es cierto. Pero déjame decirte, Dios te ama y Dios te quiere bendecir. Pero ¿cómo va a ser roto el poder de la pobreza en nuestras vidas si nuestro amor es el dinero, no es Dios? Y a lo mejor no es tu amor, a lo mejor sinceramente me dirías, pastor, es que no me alcanza. No es que sea mi amor, no me alcanza. Bueno, empieza a probar a Dios. Vamos a ir a otro pasaje, por favor. A ver, aquí está. Malaquías, por favor. Este principio está en toda la Biblia, amado. De veras. En toda la Biblia aparece. Antes de ir a Malaquías, déjame te platico. Cuando Israel iba a entrar a la tierra que Dios le dio, una vez habiendo pasado el Jordán, alguien que me acuerde cuál fue la primera ciudad que conquistaron. ¿Cómo se llama? Empieza con J, una E, una R, una I, una C y una O. Llegaron a Jericó.
¿Y qué les dijo Dios? Se escabechan Jericó y todo lo que hay ahí es de ¿quién? Mío. ¿Te acuerdas qué pasó con Acán? ¿Qué hizo el Acán? Le gustó el lorito que había en Jericó y ¿qué hizo? Se quedó con un poco. ¿Y qué pasó con Israel? En la siguiente ciudad, que era un rancho, Jericó era una ciudad, y llegan a Jai y era un pueblo sin mucha gente y perdieron. ¿Por qué? Porque no supieron obedecer a Dios con las primicias. Hasta que Josué empieza ya a chillar y a decirle: Señor, ya nos dejaste. En ese pasaje el ángel de Dios le dice: levántate. Y a veces tú y yo estamos hincados, chilla y chilla, y Dios nos dice: no te eches al piso, levántate y haz lo que debes hacer. Y parece que en ese pasaje el ángel de Dios así le habla a Josué, y se escucha como si le habla fuerte, pero le dice: me robaron. Por eso perdieron, porque me robaron. Necesitamos conocer la palabra, pero viendo estos principios te das cuenta que están en toda la Biblia. Este principio aparece en toda la Biblia. Vamos a Malaquías 3, 8 y 9. Dice así. No voy mejor en la Reina Valera. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Fíjate lo que sigue, está feo. Dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Trae todos los diezmos al alfolí, o sea, la canastita, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Te das cuenta cómo Dios en este aspecto condiciona su bendición? ¿Y por qué crees que es? Porque Dios está pesando nuestro corazón. Nada más para cerrar lo que te decía hace rato, en este capítulo lee el versículo 6 y ve que dice: porque yo Jehová, ¿no qué? No cambio. Cuando te digan eso del diezmo, ya dile, ¿qué dice el versículo aquí? Yo Jehová, ¿qué? No cambio. Es cuando la gente habla de temas que a veces no se mete a la palabra a comprender y sale con ideas, no todas son acordes a la palabra. Es como si alguien ahorita dijera: como estoy bajo la gracia, está bien que yo sea tracalero, que cobre y no haga mi trabajo, porque estoy en la gracia. ¿Eso está bien? Pues no. O que dijeran: como estoy en la gracia, puedo tener muchas mujeres. Los hombres, puedo tener varias esposas, porque estoy en la gracia, porque ya no me aplica la ley. No. Y ahí dice muy claro el versículo. ¿Por qué será? Porque Dios establece esto como un principio. Un principio es eso, es una llave. Entonces, el llamado para tu vida este año es: busca el rostro de Dios, pero rompe el poder
de la pobreza y de la necesidad de sobre tu vida, siendo una persona libre del lazo del dinero. Porque muchos somos seducidos. Otros, ya te decía, decimos, es que no me alcanza, ni siquiera es que ame el dinero, no me alcanza. En todo sentido, dice ahí el versículo, el Señor, pruébame. ¿Qué dice? Pruébame. Prueba a Dios obedeciéndole en el dinero. Pruébalo. Puede ser que seas un testimonio viviente de la bendición de Dios, y hasta puede ser que por eso empieces a ver el poder de Dios manifestándose en tu vida. Haz de lado la incredulidad y no te pongas a pensar, híjole, es que me cayó mi quincena o mi semana o mi mes, no sé cómo cobres, y no te pongas a pensar, a ver las cuentas, y no me alcanza. Las matemáticas de Dios no son nuestras matemáticas. En las matemáticas de Dios, un hombre puede llevar sobre sus hombros el pecado del mundo entero. Uno llevó el pecado del mundo entero. En las matemáticas humanas diríamos, eso es imposible. Pero esas son las matemáticas de Dios. En las manos de Dios, lo que tú tienes que entregar, que se te haga, uy, mi diezmo es bien poquito, a los que son hijos de familia, que reciben ahí cualquier cosa, uy, mi diezmo es re poquito. No es la cantidad. El otro día veíamos el caso de la viuda, ¿te acuerdas? Que fue una viuda pobre que echó el dinero, que era la moneda de más baja denominación, pero era todo lo que tenía. No es la cantidad, es la obediencia. Entonces yo te animo este año a empezar a ser una persona fiel en el dar, en el entregar, porque a veces se presta a mala interpretación. En realidad no damos, entregamos el diezmo. ¿Por qué? Por causa del versículo que leímos al principio, que dice que es, ¿qué dijo el Señor? Es mío. Y en este último versículo que acabamos de leer dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Por qué? Porque es de Él. Entonces yo te animo esta mañana, provoca que las ventanas del cielo se abran sobre ti para ser bendecido. No esperes otra cosa más que respuesta de Dios. Si pones esto en tu corazón, vamos a dar gracias. Y allí en tu lugar, haz un trato con Dios. Habla con Él. Si no te alcanza tu dinero, si no te rinde tu dinero, si no sabes cómo hacer para que no estés en estrecho toda la vida y te amargas a veces hasta con el Señor, hay veces que decimos, tal vez el Señor ya me dejó porque no tenemos lo suficiente. Y vemos a veces con tristeza que otras personas tienen hasta más de lo suficiente. Y ahí estamos todos amargados con Dios, y a veces hasta le decimos, fíjate cómo soy de bueno que hasta te perdono porque no me das. Porque a veces hemos sido tan confundidos en nuestra manera de ver las cosas. Pero Dios nos ama, amado, y nunca ha sido el propósito de Dios que tú y yo estemos en necesidad. Necesitamos aprender a ser responsables. El dinero que está en tus manos, que tú ganas con tu trabajo,
Es una bendición de Dios y Dios te lo da para probarte, para probar cómo es tu corazón, para probar si le crees, para probar si lo puedes poner a Él en primer lugar. Yo te animo a que este año rompas todo hábito equivocado con respecto al dinero, y aún si estás endeudado, si estás enfrascado en pagos, ponlo delante de Dios y empieza a dar tu diezmo fielmente. Él te va a abrir la puerta. Bendito Dios, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. A cada quien de los que estamos aquí, Señor, háblanos en el momento en el que estamos, Señor. Sea que estemos libres de deuda, sea que estemos en holgura económica, o sea que estemos en estrecho, que estemos en necesidad, sea que el dinero es bien importante para nosotros, casi un objeto de adoración, o que básicamente es un objeto de tanta necesidad porque lo que tenemos no nos alcanza. Como quiera que esté, Señor, nuestra situación, yo te pido que tú nos encuentres, Padre, y que tú nos permitas, Señor, ser fieles. Desarraiga de nuestros corazones el tener nuestra paz en cuanto dinero tenemos. Desarraiga de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestras almas, que nuestra paz se base en el dinero. Quita eso de nosotros y que nuestra confianza esté en ti, Señor, y en lo que tú haces por nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, que tus hijos aprendan a vivir como gente libre del yugo de la economía, libre del yugo de la pobreza, libres del yugo de la necesidad, y llevar, Señor, el corazón dador, el corazón desprendido, el corazón desinteresado, el corazón no mezquino, el corazón no ambicioso, no codicioso, Señor, sino un corazón libre para manejarnos, Señor, de acuerdo a ti con respecto al dinero y a las posesiones. Y no solo en ese sentido, Señor, sino en toda nuestra manera de vivir, en nuestro tiempo, en nuestra atención, Señor, en nuestra vida, Padre bendito. En el nombre de Jesús, Señor, ordena nuestras vidas, ordénanos en este año, Padre, para ser, Señor, gente que lleve mucho fruto para tu gloria. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor. Y aunque esta iglesia aparenta ser una iglesia de gente que no tiene recursos, yo creo que tú puedes usar a nosotros sin que nadie más intervenga para adquirir lo necesario y tener un terreno y poder hacer un templo y poder tener todo el equipo y todas las cosas necesarias, porque todo lo que viene de ti tú lo bendices y tú lo multiplicas, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Fortalece a los que van a ayunar esta semana, a los que van a esforzarse en este inicio de año, Señor. Fortalece cada vida, fortalece cada corazón, Señor. Llena de tu presencia, de tu poder, de tu unción, de tu fe, de tu ánimo a cada uno de mis hermanos en este año, en el nombre de Jesús. Y que la fe de ninguno, Señor, decaiga hasta desmayar, sino que la fe de cada uno de nosotros sea fortalecida, Señor, y seamos edificados en ti, Señor Jesús. En el nombre precioso de Jesucristo pedimos todas estas cosas, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga.